Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias al comité organizador del evento por la invitación y muchas felicidades al profesor Sabina, que lleva muchos años colaborando en el grupo de la Universidad de La Habana. Y bueno, muchas felicidades. Bueno, la idea de este trabajo, un poquito nosotros vamos a retomar lo que otros autores han hablado de utilización del método de homogenización asintótica para calcular propiedades efectivas. En este caso, a diferencia, nosotros usamos o lo hemos llamado un método semianalítico, de tal manera que nosotros calculamos las propiedades efectivas, pero resolviendo los problemas locales usando el método de los elementos finitos. Esa es la idea de este trabajo. Y aquí vamos a considerar contacto imperfecto. Bueno, en este trabajo están colaborando, bueno, el doctor Monsiváis, el doctor Reinaldo Rodríguez, aunque bueno, en el grupo otros como Julián, Lamposo y Guino han trabajado en esta temática conmigo también. Pasa por aquí. Bueno, esta es un poquito la idea de la presentación. Bueno, mira, ahora cambió, qué bien. Vamos a hablar un poquito del planteamiento del problema y ya, vamos a plantear los problemas locales, qué cosa vamos a implementar el método de elementos finitos a un caso particular de problema local. Después, básicamente, vamos a mostrar un conjunto de gráficas y de tablas para validar el modelo y vamos a ver la influencia que tiene la imperfección, es decir, los parámetros de imperfección en las propiedades efectivas del material. Un poquito esa es la idea y después la... Bueno, aquí nosotros, bueno, hay varias formas o varios actores de cómo incluir la imperfección. Por ejemplo, hay una manera de introducir la imperfección considerando una mesofase y de tal manera que entre una fibra, por ejemplo, en un caso de un problema fibroso, y la matriz, entonces se introduce una pequeña mesofase y conocer o poder saber las propiedades que tiene esa mesofase es un problema extremadamente complicado, pero es una de las maneras de abordar este tipo de problemas. Otra manera es considerar que la imperfección la voy a estudiar a través de un modelo mecánico. Es como si yo estuviera introduciendo pequeños resortes imaginarios y de tal manera que uno lo que va a tratar de es estudiar el efecto o cómo se mueve la interfase, es decir, la matriz y la fibra, esa interfase, pero un poquito desfasada, como si yo tuviera un resortico imaginario. Entonces, el método que nosotros vamos a abordar le hemos llamado método semianalítico, que en esencia lo único que hace es tomar los problemas locales que se obtienen del método de homogenización asintótica y los resolvemos con el método de los elementos finitos. Muy bien. Bueno, ya eso lo dije. Vamos a suponer que tenemos un material compuesto. Esto lo voy a ilustrar primero como si fuera fibras, como si fuera material fibroso, pero con fibras circulares. Ya en los trabajos anteriores han visto cómo para este tipo de fibra se pueden encontrar soluciones analíticas o soluciones exactas, pero cuando ya la fibra no es circular, una fibra cuadrada, una fibra rómbica, entonces en ese caso no se pueden encontrar soluciones analíticas. Esto sería un problema un poquito de muchos cuerpecitos en el cual, aplicando el método de homogenización asintótico, todo se reduce a resolver un problema sobre la celda periódica y un problema homogéneo. Yo me voy a concentrar en el problema sobre la celda periódica. También, otra de las cosas que en esto que voy a presentar, yo siempre considero que la fibra tiene simetría, de tal manera que voy a transformar todo el problema a un cuarto de la celda. Por tanto, lo que voy a presentar, la fibra tiene que ser simétrica.
En este caso, nosotros hemos implementado para varios tipos de fibras, por ejemplo, para fibra circular, fibras cuadradas, fibra en forma de rombo, y una que yo le estoy llamando aquí es como compleja, una sección transversal compleja. Por tanto, hemos desarrollado este tipo de aproximación en el cual ya en este contacto, en esta interfase, nosotros le introducimos el contacto imperfecto. Y la implementación o todo el trabajo que hemos hecho es independiente, bueno, lo hemos implementado para cualquier tipo de fibra, lo que yo sea capaz o lo que nosotros pongamos aquí en un dibujito, automáticamente la herramienta computacional que ya tenemos creada calcula los coeficientes efectivos. En este caso, lo que yo dibuje aquí, ya sé que eso tiene que ser simétrico y calcula los coeficientes efectivos. En el caso de problemas de teoría, los problemas elásticos, básicamente, como nos dijeron anteriormente otros colegas, hay 6 problemas locales. 6 problemas locales son 6 problemas de ecuaciones diferenciales en el cual con el problema 11 yo calculo estos coeficientes suponiendo que yo tengo una simetría de partida, por ejemplo, la matriz y la fibra pueden ser transversal isotrópica, por ejemplo. Entonces, esto es más o menos cómo queda el tensor. Por tanto, el objetivo es calcular todas estas propiedades con cada problema. Aquí un poquito le paso por arriba, ya otros lo han mostrado. Por ejemplo, el problema antiplano, P13, P23, estos son, para este caso sería el problema o la ecuación diferencial que hay que resolver. Bueno, aquí está en función de los esfuerzos, relaciones constitutivas, y bueno, son 2 problemas que son muy parecidos, lo único que se diferencia en las condiciones de frontera. El hecho de transformar yo quedarme con un cuarto de la celda, eso implica que las condiciones de periodicidad que se obtiene de manera natural de la teoría de homogenización asintótica se transforma a condiciones de frontera. Y un problema y otro, estos dos se van a diferenciar, como ustedes van a ver, en las condiciones de frontera. Por tanto, este problema lo tenemos que resolver, el problema 23 también. Bueno, estas serían las condiciones que salen, no me voy a detener, pero bueno, son las condiciones de frontera que se obtiene para estos problemas. P13, P23. Y por supuesto, aquí hemos introducido la imperfección en el cual aquí se puede representar un salto de los desplazamientos. Estos 2 problemas solo dependen del desplazamiento en la dirección 3 y por tanto los saltos en el desplazamiento se pone en función de las tracciones. Por tanto, aquí hay continuidad en estas 2 tracciones. Si este coeficiente es infinito, por ejemplo, lo paso hacia acá y automáticamente se llega a la condición de contacto perfecto en el cual hay continuidad en los desplazamientos. Esto es para ambos problemas, esas son las condiciones que debemos poner en la interfaz. El caso de los problemas beta-beta y de eso ya son problemas, lo que se conoce como problemas planos, que son problemas de deformación plana. Son problemas de teoría de elasticidad de deformación plana que también se pueden escribir. Bueno, esta sería la ecuación diferencial. El sistema de ecuación diferencial, las relaciones continuas son un poco equivalentes. Aquí básicamente hay 3 problemas. Aquí, bueno, las condiciones de contorno que se ponen en cada caso, y por supuesto cómo es la condición de contacto imperfecto. Aquí estoy utilizando R. Si estoy en el caso de una fibra circular, esto sería R. Si estoy en el caso de una fibra de forma variable, realmente esto no es constante, esto puede ser variable, aunque aquí la estoy utilizando solo para normalizar. Por tanto, podría escoger ahí cualquier valor, podría escoger el valor 1, que es el tamaño de la celda. Y por tanto, aquí no es muy importante este valor. Bueno, después, esto ya sale teóricamente, cómo se calculan todos esos coeficientes efectivos, salvo aquí el problema 33, que yo no lo puedo resolver con la simetría y lo que busco son relaciones entre el problema 11 y el problema 23 y obtengo el coeficiente C33. Salvo eso, este caso se resuelve en todos los problemas locales. Por ejemplo, ¿cuál es la idea? Le he puesto la formulación fuerte de esos problemas locales. Por supuesto, si yo voy a utilizar el método de los elementos finitos, yo tengo que
partir de una formulación integral. Aquí me voy a basar, voy a ver el planteamiento del problema a partir del potencial de energía. En este caso, esta es la energía asociada, sería me da el aporte a la energía, este es el aporte, perdonen, a la energía elástica, por tanto, esto me daría la energía elástica, este es el aporte a la energía potencial que me da las fuerzas másicas, las tracciones y estas son las cargas puntuales. Por supuesto, en este problema no vamos a considerar estos términos que no aparecen. Y este término que aparece aquí, normalmente en un problema clásico de teoría de elasticidad, es un término que solo se utiliza para poner condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque esto serían las tracciones en la frontera. Pero como van a ver, y esto es algo particular de lo que vamos a presentarles, el efecto de la imperfección tiene que entrar por aquí. Porque es como si yo tuviera en el medio de un cuerpo un impulso, y normalmente en la realidad, en el interior, eso no ocurre. Y por tanto, normalmente eso, en teoría clásica de los elementos finitos, se utiliza este término para poner condiciones de contorno. Y entonces ustedes van a ver cómo nosotros lo utilizamos. En este caso solo, ahora yo voy a replantear el problema P13, que es un problema más simple de escribir, en términos, si quiero ver a partir de la formulación de la energía potencial. Aquí, bueno, tengo la ley de Hooke, sería el esfuerzo igual a D, este vector, por la deformación. Bueno, aquí están todos los parámetros que caracterizan a ese problema. Por tanto, es solo ahora yo reescribir el problema antiplano en esta formulación. En este caso, por ejemplo, estos son los casos que voy a mostrar algunos resultados, casos fibra circular, casos cuadradas, rómbicas y en forma compleja. Esto es una red creada, un mallado. Bueno, aquí la aproximación, básicamente yo digo, bueno, voy a suponer que yo voy a dividir toda mi región en pequeños elementos. Esos elementos los voy a considerar en esto que voy a presentar cuadriláteros de 8 nodos. Por tanto, son cuadriláteros que tienen un nodo en cada esquina y a mitad de cada segmento. Por tanto, yo lo que digo entonces, el desplazamiento U3 en el interior del elemento, yo lo puedo representar de esta manera a partir de este vector, que no es más que un vector de interpolación, donde Q sería los desplazamientos en cada nodo. En este caso, estos serían básicamente las funciones de interpolación de Lagrange, ya escrita respecto a un cuadrado unitario, es decir, en las coordenadas naturales. Por tanto, esta es la aproximación del elemento finito. Esta es la esencia del método de elementos finitos. Yo divido en cuadriláteros, propongo esta solución y a partir de ahí entonces yo empiezo a construir, por ejemplo, calculo el esfuerzo, esa es la relación de los esfuerzos, pero ya en las nuevas coordenadas. Este sería los elementos de la jacobiano de la transformación y por tanto yo llego de forma matricial a representar el esfuerzo a través de una matriz por Q, donde esta sería la matriz esta que estoy representando aquí. Análogamente como el esfuerzo, esta es la deformación, el esfuerzo igual a D por la deformación, yo puedo obtener de manera directa en forma matricial el sigma que es los esfuerzos. Tengo la deformación y tengo los esfuerzos. Y por tanto ya lo sustituyo en la energía potencial y yo lo que tengo aquí entonces es el aporte. Si yo sumo todos esos aportes, yo tendría el aporte de todos los elementos a mi energía potencial. Y bueno, escrito ya en forma matricial lo podemos representar de esta manera. Por supuesto, esto es clásico. Esto es clásico de elementos finitos. Esto es lo que se conoce como la matriz de rigidez del elemento. Esto es clásico. ¿Ok? Y por tanto, si ahora yo sumo sería la energía potencial asociada a un elemento. Yo sumo todas las energías asociadas a cada elemento y yo tendría el aporte a la energía potencial. Y aquí de forma matricial. Ahora, como yo utilizando la expresión que se obtiene para calcular el coeficiente efectivo, de esta manera yo puedo calcular yo puedo expresar en esta expresión matricial el coeficiente efectivo que me da ese problema, que no es más que este sería
el aporte de un elemento. Y por tanto, de una manera bien simple, realmente no una matriz, sería este coeficiente, entonces este sería el B techo, y por tanto yo sumando todos los aportes a ese coeficiente por cada elemento, yo tendría el coeficiente efectivo, y esa es un poquito la esencia de lo que tenemos realizado nosotros. ¿Dónde está la parte novedosa? Lo anterior es clásico elemento finito. Bueno, aquí empieza algo que le hemos llamado matriz de imperfección o matriz de rigidez de la imperfección, en el que entonces yo cojo este término que me daría el aporte de lo que ocurre en la frontera. En este caso, para matriz fibra, pues, escogí dos elementos que comparten frontera, y entonces de esta manera yo podría escribir el aporte de la energía potencial por la parte de la fibra o de la matriz 1 o 2, que estaría representado por este integral de línea. Bueno, este es el espesor del elemento, y básicamente sería sustituir estas expresiones aquí. Aquí es donde se introduce esta tradición, es donde se introduce la constante de imperfección. ¿Ok? Bueno, haciendo básicamente, ahora uno tiene que tratar de buscar esta expresión, pero esta sería, es como si se comportara en la frontera como un elemento unidimensional, y por tanto las funciones de interpolación son funciones de interpolación unidimensional, y uno podría escribir, esta sería ya la función de interpolación como si fuera un elemento unidimensional, que son básicamente la bueno, la estoy representando aquí, y de esta manera ya después de aplicar las tracciones en 3,1, bueno, aquí lo tenemos, la 3,2, ya uno puede escribir de manera matricial es decir, el aporte a la energía potencial. Por supuesto, esto está muy bonito y aquí le tuvimos que poner un medio porque yo lo estoy buscando el aporte a la energía potencial por la fibra y por la matriz. Y entonces, para que quede una formulación simétrica, uno dice, bueno, yo estoy contando lo mismo 2 veces. Pues si me paro por dentro de la matriz es como si yo tuviera un resortico ahí, calculo la energía. Si me paro por aquí tengo la energía, entonces la sumamos. Por eso está el un medio y tenemos esta formulación ya para el aporte a la energía potencial de la imperfección. De manera matricial sería esto, que no es más que son integrales sobre las funciones de interpolación, y esto le hemos llamado matriz de imperfección. Ya después que sumamos todos los aportes por el contorno, automáticamente encontramos esta expresión. Se la sumamos a la anterior, entonces usando el mínimo potencial de energía, calculamos la derivada de esa función con respecto a todos los desplazamientos de los nodos, la igualamos a 0 y se reduce a un sistema de ecuaciones algebraicos, el cual se resuelve, y de esa manera uno calcula los coeficientes efectivos, o resuelve los problemas locales y calcula los coeficientes efectivos. Por ejemplo, aquí estoy haciendo esta primera parte, estos son comparaciones para el caso de fibras vacías con modelos analíticos. Había publicado ya el grupo, estos son resultados analíticos, y aquí estamos comparando el presente modelo para fibra circular. Como pueden ver, en rojito puse los que son iguales. ¿Ok? Por tanto, básicamente decimos que tiene que dar casi lo mismo, aunque son dos formas diferentes de resolver el problema o los problemas locales, pero nos debe dar mucho más pegado que otros métodos, por ejemplo, cuando usa el método de la celda representativa, porque estamos resolviendo las mismas ecuaciones diferenciales. Y hasta ahora, cuando a veces que comparamos resultados analíticos con resultados numéricos calculados, ustedes pueden ver ahí que los números están muy buenos. Bueno, esto es para el caso de fibra vacía. Tenemos también para el caso del contacto perfecto, es decir, cuando estas dos constantes son infinitos, pueden ver los resultados para los coeficientes efectivos. Bueno, ahí está, todo el tensor elástico está ahí completo. Para el C64, bueno, ya teníamos los cálculos analíticos y ahí pueden ver los resultados. C44, imperfecto, ya aquí sí ya estoy variando los parámetros de imperfección, aquí para acá T igual a 5, bueno, este caso es el antiplano y solo depende de una constante de imperfección en el antiplano, y por tanto pueden ver que los resultados, tanto analíticos como el presente modelo, están muy pegaditos, muy pegaditos. Y aquí se pueden ya después hacer un estudio de ver cómo es el efecto. Aquí pueden ver cómo cambia los coeficientes efectivos para diferentes valores, Kn igual a 10, KT igual a 10 también,
Estos son números adimensionados, no tiene dimensión de la manera que lo escribimos y por tanto ahí pueden ver cómo se comporta para diferentes combinaciones de KN, KT. Aquí fijamos la KT y vamos variando la KN y esto variando la fracción volumétrica. Por supuesto, si yo hiciera esto, ustedes se van a dar cuenta que estoy cambiando y hay curvas como esta azul, esta verde, que no cambian. Esto representa el C33 normalizado y el C13. Por supuesto, estas constantes de imperfección que están en el plano, para este problema no debe afectar esos coeficientes, porque esos coeficientes son consecuencias de tracciones en las direcciones de Z, en este caso. Y por eso aquí se está viendo ese resultado. Y así pueden ver cómo varía. Bueno, aquí ya para el C11 normalizado, aquí lo que hacemos un gráfico variando KT, esto con respecto a KN, cada una representa un KN diferente. Aquí lo interesante es que esto podemos concluir que ya para un KT ya por arriba de los 200 ya casi se puede comportar como perfecto porque no cambia el coeficiente, ya casi es plano. Entonces es una conclusión que sacamos de ese gráfico. Bueno, aquí podemos ver el C12 también, como ya a partir de 200, esto para esta fracción volumétrica, aquí estoy variando con respecto a KT. Bueno, ahí son varios resultados que estoy compartiendo con ustedes. Ese sería el C13 que no cambia, casi es plano en todo. Estos coeficientes no afectan ese resultado. Ahí está. Y físicamente se debe esperar eso. 33, que ocurre lo mismo. El 66, bueno, va creciendo, pero bueno, ahí vemos el comportamiento, se va comportando plano a partir de un cierto valor de KT en este caso. Ya este sería el coeficiente antiplano, que bueno, va creciendo. Esto es un gráfico con respecto a KT. Aquí tanto el K, el tangencial en la dirección del plano y el K tangencial en la dirección Z lo estoy considerando igual, que sin perder generalidad, aunque pueden considerarse parámetros diferentes. Aquí ya ponemos otros resultados. Aquí pueden ver, bueno, aquí voy cambiando. Esto sería el C11 para diferentes combinaciones. ¿Okay? Por ejemplo, aquí fijo ahora al revés, fijo la KN y aquí cambio el KT y bueno, pueden ver el efecto. Algo interesante que cuando va cambiando la fracción volumétrica, aquí los que se van apretando. Es como si el efecto del KN, bueno, es como si las curvas se estuvieran pegando. Este es el caso perfecto. Todo esto que le estoy mostrando es solo para fibra circular. Bueno, ahí le puedo mostrar resultados. Por supuesto, ahí hay muchas cosas muy bonitas de física que se podrían explicar en el comportamiento de estos coeficientes y que nos dicen que sí, comprobando lo que uno físicamente debe esperar, se puede llegar a que estos resultados son, bueno, físicamente buenos. Bueno, aquí vemos, este es el caso del C13 que no cambia, ahí está, no cambia. Casi no cambia, ahí tuve que hacer un zoom para que vieran que cambia poquito. Pero es lo que se debe esperar físicamente, al igual que C33, C13 y C33 normalizado. 66. Y aquí, bueno, por último el 64 variando estos parámetros que está aquí. Ahora, en esta implementación, con la misma herramienta computacional que hemos desarrollado en Fortran, un programa Fortran, yo ahora le introduzco fibras cuadradas, fibras complejas, que es la que le damos de espesor variable, de sección transversal variable y una fibra rómbica. Y aquí lo que le quiero mostrar cómo cambia, que realmente variando la fracción volumétrica hasta 0.45, esto es para el caso perfecto, bueno, calculamos todo ese tipo de fibras y como pueden ver el resultado, bueno, está en un rango adecuado. Por supuesto no pueden ser iguales, físicamente no pueden ser iguales, los resultados deben ser diferentes. Bueno, ahí un poquito para el caso C12, para el caso C13, comparando 4 tipos de fibras diferentes. Esto para el caso perfecto. Aquí, bueno, vuelvo a ocurrir que C33 no cambia. C44 normalizado. Ahí vemos que este sería el caso antiplano para diferentes fracciones, para diferentes fibras, cómo cambia el coeficiente. Esto es perfecto. Bueno, aquí ya empecé ahora a introducir la imperfección. Por ejemplo, le puse KT igual a 100, KN igual a infinito. Y bueno, ahí puedo ver cómo cambia ese coeficiente C11 para diferentes tipos de fibra, cómo voy cambiando la fracción volumétrica. Me queda nada, ¿no? Ya terminé. Bueno, aquí puedo seguir
Le tengo varios gráficos, el C12 es lo mismo, este se va separando más aquí. Por supuesto, ese tiene sentido porque la manera de la fibra entonces me va a afectar esa imperfección en el plano. Entonces, este coeficiente se debe afectar más porque cambia la física de la fibra. C13, C33, bueno, que aquí también, como pueden ver, no cambia para ninguno de las fibras. Cambia muy poco, C44, C66. Ok, esa es la idea. Un poquito lo que le he mostrado es que hemos modelado este método que le hemos llamado método semianalítico, que no es más tomar los problemas locales que se obtienen del método de homogenización asintótico y de una manera, yo considero bastante elegante, hemos logrado resolver esos problemas. Hemos introducido parámetros importantes para definir la imperfección usando ese método de elementos finitos. Básicamente, yo creo que, para concluir, que lo más importante que se podría decir, bueno, que realmente el hecho de introducir la imperfección demuestra que el coeficiente cambia. Y esto es muy importante en las aplicaciones porque a veces es muy difícil determinar en un material compuesto qué cantidad de imperfección tiene. Y esto es una manera, cuando se hace un experimento, podría hacerse un experimento, tener mediciones de coeficientes, uno podría utilizar estos factores, el KT, KN, para ajustar a un experimento y estimar una imperfección y decir que experimentalmente se diferencia un poco del modelo teórico porque tiene imperfección. Entonces, un poquito, esa es de las cosas que hemos estado haciendo nosotros. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Are there any questions? Yo solo tengo dos preguntas. Para empezar, está muy bueno lo que nos platicaste, José. Una, ¿cuál fue tu función de peso? Si has probado usando diferentes funciones de peso en tu programa Fortran. Sí, realmente aquí les mostré los resultados solamente cuando yo estoy usando la aproximación cuadrilátero de 8 nodos. ¿Okay? De hecho, la formulación está escrita independiente del elemento. Ahí, bueno, que desde un artículo que se sube recientemente, se ha hecho una formulación que no depende del elemento. Usted puede coger el elemento que quiera y ahí está la formulación para eso. Y entonces ahí hicimos comparaciones utilizando cuadrilátero de 4 nodos, aproximación lineal, cuadrilátero de 8 nodos, aproximación cuadrática, y cuadrilátero de 12. Solo estamos poniendo nodos en la frontera. De 12 estoy poniendo en cada segmento 2 equidistantes. Y bueno, realmente es sorprendente, no les mostré ese resultado, pero es sorprendente que cuando se hace una malla gruesa, con cuadrilátero de 4 nodos, el resultado es malo. Pero con esa misma cantidad de elementos, cambiamos la aproximación de solo irle poniendo más nodos en el entorno del elemento, la aproximación se pega a los cálculos que hemos hecho comparando con soluciones analíticas o con casos límites, y realmente sí, hemos probado varias aproximaciones y de hecho la formulación es generalizada, es una formulación generalizada para cualquier contorno, para cualquier tipo de elemento, triangular, cuadrilátero, y además para cualquier forma que tenga la frontera. Esa es más o menos la idea. ¿Puedo otra? Y la segunda, y es ya para terminar mis preguntas, es si has obtenido algunas relaciones de anisotropía, si se conservan. Por ejemplo, suponiendo que te haces constituyentes isótropos, comparar, no sé, C12 contra C66, C12 contra C66, C11 contra C22, en el caso que te dé, se conservan porque se conoce que hay ciertas relaciones, ciertas simetrías que se mantienen en el caso de que no haya imperfección. En contacto perfecto, pero en contacto imperfecto, pues no sé si hayas hecho algo. Sí, se sigue cumpliendo. De hecho, eso lo utilizamos en los programas como una medida a ver si el cálculo está bien. Porque, por ejemplo, si resolvemos el problema plano 11, nosotros vamos a tener los coeficientes efectivos C11
C21, C31. Eso es un problema, pero ese problema es independiente del 22. Pero con el 22, entonces calculamos el coeficiente C2, C12, C22 y C32. Entonces, comparamos los que tienen que cumplirse y realmente, sorprendentemente, se cumplen. Se cumplen. Una pregunta. Por lo que se veía, a concentraciones bajas no hay gran diferencia. Solamente a concentraciones altas. ¿Entre qué? Cuando comparabas tus propiedades efectivas, las normalizadas, solamente a concentraciones de 3.5 y algo, es cuando se veían las diferencias. ¿O no? Vamos a ver si alguna figura. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿Cuál? Va rapidito. Aquí va. Por ejemplo. Esa es a concentraciones que de... Exacto. Este es C12. ¿Ok? Sí, por supuesto. Aquí lo que se está viendo es que cuando yo tengo más concentración de fibra, por supuesto, uno debe encontrar, si yo tengo una fibra con concentración pequeñita, vamos a decir, el contorno de imperfección es más chiquito que un contorno de imperfección para una fibra mayor. ¿Ok? Y entonces, como nosotros estamos buscando ese efecto, por supuesto, cuando la fracción volumétrica es mayor, entonces la fibra es mayor, es más grandota. Y entonces la cantidad de imperfección es mayor. Es más o menos, esa es la idea. Entonces, yo supongo que eso es lo que explica este comportamiento, este tipo de comportamiento. Este tipo de comportamiento. Es lo que... Hay cosas, por supuesto, que todavía no sabemos explicar. Hay cosas que no sabemos explicar. Hay efectos de por qué este caso, el KN afecta grandemente. Por ejemplo, este coeficiente disminuye. Pero esto es para un KN igual a 10. Pero cuando estoy subiendo el KN para ir perfecto, ya entonces suben. Entonces yo considero esta variación en esta zona es, por supuesto, por el tamaño de la fibra, que es como si yo tuviera el mismo parámetro de imperfección, pero tengo más imperfección en la celda. Esa es la idea. Bueno, esa es mi idea. No sé si contesto la pregunta. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Verificar, por ejemplo, para controlar los datos, los cálculos, la conservación del carácter definido positivo, por ejemplo, de las efectivas. No, solo hemos y tenemos algunos cálculos, al menos tenemos algunos cálculos fundamentalmente cuando se juega con el parámetro KN que pueden aparecer coeficientes negativos. Y entonces no sé si te refieres a no entendí la pregunta toda, perdona. Teóricamente se demuestra que las propiedades efectivas conservan las propiedades de simetría y el carácter definido positivo de las constituyentes. Entonces, la pregunta es,